Hermanos, en nuestra vida nunca es demasiado tarde. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han quedado 5 días sin comer? Levante su mano. Un día sin comer. ¿Cuántos de ustedes la han pasado sin comer? Ay, canijo, sí. Uno, no la bajen. 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas han pasado un día sin comer. ¿Cuántos de ustedes han pasado varios días sin tomar agua? Levante su mano. Sin tomar agua. Nada de agua. Una persona. Acuérdense cuando venían cruzando por ahí. 2 personas. 2 personas nada más. ¿Cuántos de ustedes pueden dejar de respirar algunos segundos? Levante su mano. Todos, ¿verdad? Todos podemos, y más esos que les gusta ir de nadar, de swimming, andar en la alberca ahora que viene el calor y que se meten y puedes dejar de respirar algunos segundos. Pero déjeme hacerle esta última pregunta. ¿Cuántos pueden sobrevivir sin la esperanza? ¿Cuántos de ustedes pueden vivir sin tener esperanza? Levante su mano. Los que nos están escuchando en línea, ¿cuántos de ustedes pueden sobrevivir sin esperanza? Hermanos, necesitamos la esperanza para salir adelante. La esperanza conserva tu alma con vida. Y sabe una cosa, hay muchas personas que no entienden la esperanza. La esperanza, hermanos, no son expectaciones de los deseos que tenemos para el futuro. La esperanza no es hacer castillos en el aire. Déjeme decirle una cosa. La esperanza no es optimismo. El optimismo es más psicológico. La esperanza es más teológica. ¿Por qué? El optimismo es tener confianza en ti mismo. La esperanza es tener confianza en un Dios personal. El optimismo es lo que tú piensas que puedes hacer. La esperanza es lo que piensa Dios que Él puede hacer. El optimismo a menudo, o el positivismo a menudo, es la negación de la realidad. Es un pensamiento positivo, no una confianza permanente. El optimismo, déjeme decirles que es una actitud como decirle a alguien: hey, no te preocupes, todo te va a salir bien mañana. No está tan malo, está más o menos aceptable. Sé positivo, sé optimista. Esto es psicológico, no tiene nada que ver con lo teológico de Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: por medio de él ustedes creen en Dios, que le resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. O sea que la esperanza del cristianismo es una clave muy importante en la resurrección de Jesús. En eso se fundamenta la fe del cristiano. Históricamente la fe del cristiano se fundamenta en algo muy importante: la resurrección de Jesús. La Escritura dice, y Pablo dice en la Escritura: si Jesús no ha resucitado, vana es ¿qué? Nuestra fe. Déjenme decirles que ustedes conocen la razón por la cual la gente está desesperada hoy. ¿Y sabe por qué? Porque están poniendo su esperanza en cosas equivocadas, en cosas malas. Están buscando la esperanza en los lugares equivocados. Cuando tú pones la esperanza en el éxito, en tu estatus, en tu salario, en el sexo, en tus posesiones, en privilegios, en poder, en popularidad, en cada una de estas cosas, ¿saben? Te va a llegar a decepcionar. Tienes que poner la esperanza en algo que básicamente que tú no puedes cambiar. En algo que no se puede cambiar.
en algo que es permanente. Y lo único que no cambia, lo único que no cambia en dirección en absoluto es algo, y es el amor de Dios. El amor de Dios nunca va a cambiar. Y hoy vamos a ver los tres primeros de ellos. Vamos a ver cómo nos importa, hermanos, ver esta perspectiva de que nunca es demasiado tarde. Y vamos a ver tres personajes en la Biblia. Ahora que viene la semana de Pascua, la semana de resurrección, vamos a ver tres personajes en la Biblia. Y cómo esos tres personajes perdieron su esperanza. Acuérdense que los que están en los altares familiares, en el Instituto Bíblico, tuvimos este entrenamiento. Y consiste, la primer personaje es María Magdalena. Había perdido la esperanza. ¿Quién era esta mujer, María Magdalena? Era una mujer pecadora, ¿verdad? Ella entregaba su amor a cada hombre diferente y esos hombres la defraudaban. No era malo que ella entregara su amor, pero ella esperaba ser amada. Y sin embargo, no sucedía así. Pero hubo un día en que esa María Magdalena se encontró con un hombre que le dio respeto. Ese hombre la valoró, le dio dignidad. Ese hombre era Jesucristo. Entonces, nosotros podemos encontrar en esto, hermanos, que cuando Cristo estaba en la cruz, que estaba siendo todavía torturado en la cruz, estaba siendo sacrificado en la cruz, María Magdalena estaba con Jesús. Todos los discípulos se habían ido, todos habían corrido a esconderse, pero Juan y María Magdalena, la mujer pecadora, y María, la madre de Jesús, estaban con Cristo en la crucifixión. María vio cómo Jesús era brutalmente asesinado. Pero acuérdense que en ese tiempo era el día de reposo. Y la ley judía no permitía preparar a un cuerpo, porque era el día de reposo. Así que tuvieron que meterlo a esta tumba. Acuérdense que eran unas cuevas con una piedra. Era una cueva de un hombre muy rico. Y esa cueva fue la que se escogió, que él donó para que Jesucristo fuera puesto en esa cueva. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo del 11 al 18. Acuérdense que en este relato es María, la primer mujer, María Magdalena, que se presenta con Jesús antes del amanecer, que va a ese lugar, a esa tumba vacía, antes de que amanezca. María es la primer mujer que va a buscar a Jesús. Y estas dos cosas que Jesús le pregunta en Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. La primera pregunta que Jesús le hace a María es: ¿por qué lloras? Y la segunda pregunta es: ¿qué estás buscando? Era obvio, ¿no?, que María estaba llorando porque María había visto cómo asesinaban a su maestro, cómo asesinaban al único hombre que le había dado respeto, dignidad, valor. María llorando. Pero en este relato de la Biblia dice que todavía estaba oscuro. O sea, no solamente oscuro físicamente, sino una oscuridad sobre la resurrección de Jesucristo. Ella no sabía que Jesús había vuelto a la vida. De hecho, no se había dado cuenta de qué tan cerca estaba Jesús. Déjame decirle, cuando tú pierdes a un ser querido, cuando estás de luto, cuando estás herida o herido, perdida o perdido, no piensas con claridad, no ves con claridad, se nubla tu visión, se limita tu perspectiva. Si has perdido un trabajo, si has perdido a un ser querido, si has perdido a un sueño, si has perdido algo importante en tu vida, tu visión no está clara. Si has perdido tu matrimonio,
Déjame decirte que aún sobre esa oscuridad de tu vida, como en el caso de María, Jesús está ahí. Pero como está tan oscuro en ese momento, en ese problema, no puedes ver a Jesús. Dice el relato bíblico que Jesús le dijo a María: María, soy yo Jesús. Hermanos, lo primero que quiero que entiendas en esta Pascua es que nunca es demasiado tarde para un milagro. Dice la Escritura en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién? ¿Para quién es posible, hermanos? No soy yo. Si es imposible para usted, ¿es posible para quién? Para Dios. Amén, es posible para Dios. Si tu matrimonio está muerto, Dios lo puede resucitar. Si tu vida espiritual está muerta, Jesús tiene el poder de resucitar. Cuando Jesucristo fue crucificado, ninguno de sus seguidores estaba con él. Nadie, hermanos, lo logró entender. Él les estuvo diciendo por 3 años y medio, cuando vino a la tierra, les dijo: voy a morir. Y al tercer día voy a resucitar. Les dijo muchas veces, pero no importa las veces que les dijo, ellos no lo entendieron. Así que cuando Jesucristo murió en la cruz, los discípulos no solamente estaban decepcionados, sino que estaban devastados, estaban desmoralizados, estaban derrotados. ¿Qué está pasando? Había muerto el Mesías. El sueño de ellos había muerto. Estaba colgado en una cruz. María Magdalena había perdido la esperanza. Otro personaje, hermanos, también que encontramos en esta historia y en este relato bíblico es a Tomás. Tomás había perdido la esperanza. Tomás tenía dudas. Cuando Tomás oyó hablar de Jesús que había resucitado de los muertos, se preguntó Tomás: ¿es en serio que Cristo resucitó? Tomás tenía dudas. Había seguido a Jesús por 3 años y medio. Pero Tomás dijo: no voy a creer hasta no ver. Obviamente esto no es malo. Es alguien simplemente que está diciendo: solamente necesito ver la prueba. No hay nada de malo en ella. La Biblia cuenta la historia de Tomás en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 29. Y nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, todos sus discípulos, menos Judas y Tomás, se reunieron en la habitación. Cuando todos estos discípulos se reunieron para ayudarse en ese momento de sufrimiento donde habían perdido a su maestro, Judas y Tomás no estaban ahí. No estaban, hermanos, apoyándose en esa crisis con ellos. Pero en esta historia de Juan capítulo 20, versículo 19 al 29, hay un segundo punto muy importante. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. ¿Saben que una de las razones por qué estamos llenos de dudas es porque no entendemos cómo Dios pone nuestra fe a pruebas? ¿Sabías tú que Dios pone nuestra fe a pruebas constantemente? Levante su mano. ¿Quién en esta semana Dios puso su fe a prueba? Levante su mano. Así es, hermanos. Dios pone tu fe a prueba. Mire, es como un músculo. ¿Qué haces con el músculo para que crezca? Lo tienes que ejercitar. Esos jóvenes que levantan pesas, ¿verdad? Yo ya no levanto muy apenas la almohada, pero bueno. Pero esos jóvenes que levantan pesas y hacen ejercicio con sus músculos, ¿por qué? Porque lo ejercitas. ¿Y qué hace el músculo? Crece. ¿Y cómo están las muchachas con esos muchachos así bien puestos? Pues olvídense, ¿verdad? Pero bueno, el músculo, si lo ejercitas, crece. Nuestra fe
es de la misma manera. Si la ejercitamos, nuestra fe crece. Déjame decirle que cuando Dios pone a fe tu prueba, cuando Dios pone a fe tu prueba, esta fe, hermanos, pasa por 6 fases. Cuando tú eres probado en tu fe. Y la primera fase, hermanos, es el sueño. Es un sueño. Y déjame decirle que cuando un sueño proviene de Dios, es un sueño que es poderoso ese sueño. Déjame decirles que mi sueño era ser ingeniero agrónomo y me titulé, tengo mi título y mi sueño era tener un rancho. Pero el sueño de Dios en mi vida es que yo fuera un ministro. De veras. Y ese sueño fue más poderoso en mi vida. Por eso yo creo que cuando Dios nos pone un sueño en nuestro corazón, esos sueños son poderosos, tienen poder. La segunda fase, hermanos, de la fe, de los milagros de Dios, es la decisión. Un sueño, hermanos, tienes que decidir ponerle acción. Si tú no le pones decisión a ese sueño, no vale un centavo. La tercera fase, hermanos, es la demora. El sueño que Dios nos pone no está en base a mi tiempo, es en base a lo que Dios decida. Yo recuerdo antes de irme a la universidad, me acuerdo que me senté con mis papás y yo les pregunté y les he platicado a ustedes. Y les dije, papás, yo me quiero ir a un colegio para ser un ministro. Y así como se los digo, mi mamá me dijo, mijo, yo prefiero que primero estudies una carrera. Estudia una carrera. Porque en México era en aquellos años o todavía muy difícil que una iglesia te pudiera sostener. Dice, y después de que termine la carrera, me dijo mi mamá, si Dios quiere que tú seas ministro, tú lo vas a hacer. Y le hice caso, hermanos. Y eso provenía de Dios. Obviamente tomó su tiempo. Tomó su tiempo en que me casé, terminé la escuela, trabajé, me casé, vino Alberto, y toda esa historia, ¿verdad? Vino Abby, vino Elizabeth, todo ese maravilloso momento de la vida, ¿no? Y después Dios tenía su plan para mi vida, para mi familia. La cuarta fase, hermanos, de un milagro de Dios, del sueño de Dios, es la dificultad. Entre la fase 3 y 4, muchas personas se quedan detenidas ahí, se quedan atoradas. Su sueño está interrumpido, tu matrimonio se detuvo, tu hijo no nace, te desesperas, llegas a la quinta fase y topas con pared. Un callejón sin salida. Y déjame decirte que ahí, cuando llegas y topas con pared, cuando te encuentras con un callejón sin salida, allí es donde Dios manifiesta sus milagros. ¿Se acuerdan que los hebreos, después de 400 años de esclavos en Egipto, salieron por la mano de Dios? Y en medio del desierto se toparon con el Mar Rojo. Y atrás de ellos estaba Faraón y su ejército para asesinarlos. En ese momento, cuando ya no podían cruzar, en ese momento donde su fe fue probada, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Extiende tu mano. Moisés no hizo el milagro, lo hizo Dios. Y le dijo Dios a Moisés, ponlo en el agua, y el agua se abrió. Hermanos, y eso nos lleva a la fase 6 de un milagro, a la fase 6 del sueño de Dios, y es la liberación. Acuérdense que Dios vuelve de una crucifixión a una resurrección. Jesús se especializa en eso. Jesús te da una nueva vida. Jesús te pasa de la muerte, te pasa a la vida. Si Dios, hermanos, puede levantar a un hijo muerto, si Dios puede levantar a un matrimonio muerto, si Dios puede levantar una carrera muerta, Él puede levantar tu sueño muerto. Dios lo puede hacer porque Él tiene el poder de hacerlo. Él puede cambiar las cosas. Hermanos, la razón por la cual Tomás dudó, acuérdense que estamos hablando de Tomás.
Cuando atravesaba por esa fase de su fe, él llegó, hermanos, al último, a este salón, donde estaban todos los discípulos de Jesús reunidos, temerosos. Y Jesús ahí estaba. Entonces, en esta parte de la historia de la Escritura, podemos ver que Tomás, con todas sus dudas cuando te llevan a la verdad, esto es sano. Tomás vio a Jesús, metió su mano en su costado. Esas dudas lo llevaron a la verdad. No importa las dudas que usted tenga en su vida, confíe en Jesucristo. Jesucristo nos lleva a la verdad. Él dijo en su escritura: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y saben, la verdad de Cristo te hace libre. La verdad de Cristo es la única que verdaderamente experimentamos la libertad del alma, del pensamiento. Y la tercera persona, hermanos, que queremos hablar en esta tarde es sobre Simón Pedro. Simón Pedro había perdido la esperanza, pero déjeme decirle que este hombre, Simón Pedro, es una palabra griega y una palabra hebrea. Simón es palabra hebrea que quiere decir arena, y Pedro es una palabra griega que quiere decir piedra. Este hombre era un hombre que el miedo no lo dominaba. Era un hombre decidido, era un hombre aventado. O sea que si hubiera empezado algunos negocios aquí en Des Moines, Iowa, déjeme decirle que fuera un empresario muy grande. Pero Jesucristo un día le dice a Simón Pedro: Simón, ponte a orar porque Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. ¿Y qué le dice Simón Pedro a Jesús? ¿Qué le dice? Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Y Jesús le dice: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Hermanos, ¿cuál es el fracaso más grande que usted ha tenido en su vida? El fracaso más grande de la vida de Pedro es haber negado a Jesús. Vino un sentimiento de culpabilidad en la vida de Pedro. Pedro había negado al hombre que le había visto hacer grandes milagros por 3 años y medio. Pedro siguió a Jesús por todos lugares. Pero cuando Pedro llegó a la hora de la verdad, ahí fue donde Pedro le negó. Pedro estaba devastado por su fracaso. Él estaba lleno de culpa. Él estaba lleno de remordimientos, estaba lleno de arrepentimiento. Quizás a lo mejor al igual que tú, con alguna de las cosas que te pasan en tu propia vida. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 17, el Señor Jesús le dice a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dice Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿De qué trata este relato, hermanos, de Juan capítulo 21, versículo del 1 al 17? Si usted ama a Dios Dios es un Dios invisible. Pero lo que Jesús estaba diciéndole a Pedro: si tú me amas, Pedro, tienes que amar a las personas, porque Dios es invisible. Dios no es una imagen. No tiene una forma, una figura. Y si Dios es invisible, entonces ¿a quién tengo que amar? Tenemos que amar a las personas. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué está diciendo aquí? La forma de mostrar amor a Dios es cuando ayudas a las demás personas, cuando demuestras amor a las demás personas. Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la Biblia. No puedes amar directamente aquí a Dios en la tierra. No lo puedes ver. Dios es invisible. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios
a un Dios invisible que no se mira. Puedes ver a las personas. Puedes ver a tu pareja que a lo mejor está sufriendo. Puedes ver a tus hijos que te necesitan. Puedes ver a tu familia que necesita. Puedes ver a un compañero, a una compañera de trabajo que necesitan del amor de Dios. Eso es amar a los demás. Eso es compartir con los demás. Tenemos 3 personajes aquí, con 3 diferentes razones para tener desesperanza. María, déjame decirle, estaba llena de dolor y pesar por su pérdida. ¿Qué dijo María cuando vio a Jesús muerto? Ella dijo: he perdido todo. Todo esto se acabó. Tomás estaba lleno de desesperanza por su miedo, por su duda, que lo hizo dudar. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti la duda, la decepción? No quieres creer, no quieres decepcionarte, pero le sucedió a Tomás. Pedro estaba lleno de culpabilidad y estaba lleno de vergüenza. Eso provocó la culpa, eso provocó la desesperación en su vida. Él pensó que nunca podría perdonar. Sin embargo, estas 3 personas fueron transformadas. ¿Por qué? Por la esperanza en Dios. No por ser positivas, no por ser optimistas, sino por la esperanza en Dios. La esperanza en Dios es la verdad, dice 2 de Corintios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, ha llegado y ya lo nuevo. Para antes de terminar, déjenme decirles que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes les gusta pintar su casa, pintar las paredes? Levante su mano. Cuando vas a la mitad de la pared, pueden bajarla. Al último la levantaron otros. Cuando vas a la mitad de la pared, ¿no has pensado, Chihuahua, por qué no empiezo de nuevo con otro color? Cuando vas a mitad de tu matrimonio, cuando vas a la mitad de tu salud que se deteriora, cuando vas a la mitad de la carrera de tu vida, ¿no te han dado ganas de empezar de nuevo? Vamos a cantar juntos esta alabanza. Y si en esta alabanza usted decide entregar su vida a Cristo, venga al frente, puestos de pie. La Biblia nos está llamando a nacer de nuevo. La Biblia nos está llamando a hacer una nueva vida. Nunca es demasiado tarde para un milagro en nuestra vida. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Parejas, padres, hijos, nunca es demasiado tarde para perdonarse. Nunca es demasiado tarde para amarse. Perdonen su pasado. Tengan un propósito para vivir. Consigan un hogar en el cielo.